Siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Sea la gloria. Te adoramos, Jesús. A ti que estás sentado en el trono, Señor. Pero lo llenas todo, Señor, por tanto estás aquí también con nosotros y entre nosotros. Recibe toda la gloria, porque es tuya. Y nosotros te la devolvemos, te la entregamos. Todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Pero recibe también la honra que te damos como papá, que estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, y el poder que se ha de manifestar en cada uno, porque así fue tu promesa, Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por moverte entre nosotros. Tu palabra dice que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú estás aquí y te lo agradecemos. Como solemos decir, papá, no te vemos, pero tú nos estás viendo. No te tocamos, pero tú nos estás tocando. Y una manera de decir que no te tocamos es físicamente, porque tú eres espiritual. Pero podemos tocar tu corazón con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Por eso recibe la gloria, Señor. Te damos la bienvenida. Dale el aplauso una vez más al Señor de todo corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Háblanos ahora, Señor. Háblanos, papá. En tu nombre, amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. Gracias por estar en la casa del Padre. El Señor te va a hablar. Decirle a tu compañero, escucha bien que Dios te va a hablar. Hechos 12, del verso 6 al 10. Aunque le leí todo esto puntualmente me marcó para traer la palabra, el alimento para su pueblo hoy. Así que vamos a abrir bien los ojos espirituales y los oídos para ver y escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Dice así, verso 6, Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Decimos amén a la palabra. Amén. Muy bien. Entonces déjame darte una pequeña ilustración de la prueba que estaba pasando Pedro, al igual que la prueba que estaba pasando toda la iglesia en general. La situación de Pedro en particular, él como persona, no era nada halagüeña. Seguramente iba derechito al mismo camino, o iba por el caminito que le había tocado a su hermano Santiago, hermano en la fe, Santiago, que en ese mismo día lo habían matado. Y seguramente él iba por el mismo caminito. Herodes, el rey Herodes, estaba expectante de hacer otra fiestita, derramando sangre para seguir congraciándose con los judíos que buscaban la cabeza de Pedro. Y entonces le gustó cuando mató a Santiago. Quedaron contentos algunos que otros, y dice, por acá viene la mano. Entonces lo mandó ahí adentro para después al otro día cortarle la cabeza. Entonces, con razón él dijo cuando terminó allí en el versículo 11, que no lo tenemos ahí, pero lo puedes poner, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que esperaban? Ver sangre. Esperaban verlo muerto a Pedro. Qué prueba, ¿no? Entonces, pero también vemos acá que la iglesia en general está pasando por una prueba grave. Imagínate que a uno de sus líderes, al primer líder y al segundo lo estaban por matar. Normalmente cuando pasamos por pruebas fuertes, y eso es bueno de que lo asimilemos en nuestro corazón, es cuando podemos probar el poder de la oración. Cuando pasamos si bien es cierto que tenemos que estar orando en toda circunstancia, en todo momento, ante cualquier adversidad y o bendición, tenemos que estar orando. Especialmente tenemos que orar clamando cuando estamos pasando por diversas pruebas.
A veces las pruebas para ciertos hombres y mujeres de reconocimiento dentro de la iglesia se constituye en la prueba de la iglesia. En este caso, Pedro estaba pasando por una situación y la iglesia estaba sufriendo como consecuencia de la prueba personal. Dios aprovechó para hacer una prueba congregacional. Miren lo que pasó como prueba la iglesia de Jerusalén. En este acto, que seguramente era un acto de gobierno, un acto gubernamental, era algo que tenía que ver el gobierno metidito ahí, mataron a Jacobo o Santiago, quien posiblemente era el pastor, quizás sí. Por regla general, cuando vienen, escuchen bien, cuando viene una persecución, por regla general, es decir, la persecución viene con la finalidad de desparramar el rebaño, de disuadir a los que predican, de destrozar a los que influyen, y hablando comúnmente y en términos salteños, de morfarse los corderos. Cuando eso pasa, los primeros que pagan el plato roto, ¿quién son? ¿A dónde van? Entonces va derechito a los pastores. Ese es el primero que van a tocar. Jesucristo, hablando de este tema, Él tomó la palabra de Zacarías, capítulo 13 y verso 7, Zacarías 13:7, donde Jesús tomó esta palabra y dijo: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesucristo hablando de este tema, porque Él estaba hablando de sí mismo como el gran pastor. Cuando es matado, levante la espada, quiere decir, hay que matar al pastor, y las ovejas van a ser dispersadas. Y seguramente Jacobo era el pastor en aquel tiempo. Jacobo era una persona eminente, muy eficaz, un buen predicador, uno de los 12 discípulos originales o apóstoles originales, un hombre de carácter fuerte, un hombre de carácter bien desafiante, era emprendedor, era impetuoso. Junto con su hermano Juan, Jesús los bautizó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, en honor a su carácter. Eran tremendos calentones, eran personas fuertes de carácter, firmes. No los quisieron recibir en una ciudad en Samaria y ellos dijeron: si querés, Señor, mandar que caiga fuego del cielo. Claro, en el mismo lugar donde había caído fuego del cielo con Elías, ellos querían también mandar quemarlos a todos los samaritanos. O sea, eran personas que no hay por acá ese tipo de personas. Eso eran los de antes, tenían ese carácter, viste, fosforito, que cualquier cosa, y Señor, si no te lo llevaste, lo envío en holocausto santo y le prende fuego. Y era un hombre así, sin embargo, con todas las virtudes que tenía, porque él después fue, por supuesto, moldeado al estar al lado de Jesucristo, pero ese carácter, el temperamento Dios usó, aunque moldeó el carácter. Es decir, Dios siempre va a usar tu temperamento, pero va a moldear tu carácter. Si todavía no has moldeado el carácter y el carácter está ganando, vamos a tener que pedirle al Señor que siga luchando. Pero decirle a tu compañero: teneme paciencia. Ahí está, decirle, teneme paciencia. Es que Dios ha comenzado una obra en ti y hasta que no la termine no va a parar, no va a parar. Por eso es que es lindo de ver a la gente cuando uno dice que pasa el tiempo y dice: pero ¿cómo cambió fulano, no? Pero para bien, ¿no? Es peor cuando digan lo otro. Era tan bonito y mira, ahora se transformó, sacó los dientes. Pero está bueno. Y este hombre, cuando le llegó el tiempo señalado, la voluntad de Dios se cumplió, más allá de todo lo bien y lo preparado que estaba. Entonces, lo bueno y lo malo, dice la Escritura, de que Dios prepara una cosa como la otra, tanto el bien y la misericordia, la benevolencia, como la adversidad. Dios prepara todo. No hay nada que se escape, pero todo es por un plan. Entonces, ahora el detenido es Pedro, que iba por el mismo caminito de su compañero, sentenciado a seguir la misma suerte que el pastor, porque Herodes se había dado cuenta de que así era posible agradar a los judíos. Qué horrible, ¿no? Qué horrible que una persona pueda hacer de este tipo de cosas para que otros se agraden. Alguien causa dolor y sufrimiento en otra persona para que otros se agraden. Gracias a Dios que eso no pasa en la iglesia del Señor, o para ganar la atención de los demás. Yo pregunto, ¿cómo se sentiría Pedro ante tal amenaza? Porque uno lo lee así y dice: Pedro, pero ¿cómo estaría en su interior? Sabiendo de que en algún momento, ¿cómo se sentiría? ¿Ustedes piensan que él estaría intranquilo? ¿Estaría ansioso? ¿Estaría preocupado? ¿Cómo lo imaginan ustedes?
Él estaba durmiendo. Estaba durmiendo en la cárcel. ¿Y saben por qué estoy seguro de que él estaba tranquilo? Porque Jesús le había dicho que él iba a morir ya siendo viejo. Juan 21:18 dice: de cierto te digo, le dijo a Pedro, que cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Más allá de que el Señor le había profetizado una muerte bastante cruel, él estaba dispuesto pero sabía que no era el tiempo. Así que a pesar de que le estaban prometiendo que le iban a cortar la cabeza, el hombre dormía tranquilo. Y cuando nosotros descansamos en el Señor, aunque estemos metidos en una cárcel, por así decirlo, nada va a impedir que puedas descansar. ¿Por qué? Porque tenés palabra. ¿Cuántos tienen palabra? Decile, cuando tenés palabra y le crees al Señor, nada te hará tambalear. Decile así nomás. Nada te hará tambalear. ¿Por qué? Porque tenés palabras y porque le crees a la palabra. Una es que tengas palabras y no le creas o dudes. Te pasa como a Pedro cuando dudó de la palabra de Jesús que le dijo ven, comenzó a ver otras cosas que no era el Señor, se desvió la mirada, dudó de la palabra y se hundió. Entonces no dudes de la palabra que tienes, mantente firme, porque si el Señor habló, Él va a cumplir. Entonces, ante la cruel intención de Herodes de matar a Pedro, ¿qué podía hacer la iglesia? Porque la iglesia, algunos capaz sabían la promesa, algunos quizás no, pero ¿qué podía hacer la iglesia? ¿Qué recurso tenía ante la decisión del gobierno? Porque era una decisión gubernamental. Lo único que podía hacer era orar. Digan conmigo, solo podía orar. Ahora digan conmigo, cuando lo único que se puede hacer es orar, con orar es suficiente. Cuando no podés hacer otra cosa que orar, con orar es suficiente. Pero nosotros queremos que haya acción, queremos que algo se... No, con orar es suficiente. ¿Cuántos saben que Dios va a contestar tu oración? A Pedrito lo tenían custodiado, atado por todos lados, cadenas, rejas, soldados por todos lados, 16 para ser exactos, 16 soldados. Y la única función que tenían estos soldados era salvaguardar o guardar, custodiar, velar por Pedro. Estaba detenido detrás de 3 puertas que estaban bien trabadas y vigiladas, y estaba encadenado a 2 soldados, uno en cada mano, dice la Escritura. Mira qué situación. ¿Logramos imaginar esa situación? Por el lado físico, pero también lo emocional. Y nosotros pensamos que estamos enfrentando problemas impresionantes sin soluciones. El problema que yo tengo impresionante, tengo unas deudas, malos entendidos entre la familia, problemas matrimoniales, algún gurí por ahí que tiene una nota baja, unos problemas tremendos, escaso de laburo, no tengo mucho trabajo, no puedo salir de vacaciones, hay enfermedad, estoy cansado, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué comparación!, ¿no? Igualito a Pedro, codiarlo y decirle, igualito a Pedro. Igualito a Pedro lo que el hombre estaba pasando. Y nosotros preocupándonos por estas cosas, sabiendo que de la misma manera en que el Señor escuchaba la oración de aquella iglesia, también escucha la tuya. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Digan conmigo, Dios escucha mi oración. Dios está escuchando tu oración. Está escuchando. Pedrito ni aún tenía derecho de caminar sin pedir permiso de los 2 soldados. No podía ni siquiera ir al baño sin permiso. Tenía que ir con ellos. Sin compañía no podía ir. Yo creo que lo único que podía escuchar Pedro en aquel tiempo eran las personas que estaban afilando la espada para cortarle la cabeza el otro día. Era lo único que podía escuchar. Pero, ¿cuál es el gran pero? La iglesia estaba orando. Digan, la iglesia estaba orando. Digan otra vez, la iglesia estaba orando. Wow, ahí hay poder. Ahí hay poder. El versículo 5 dice, siempre en Hechos 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y ahí eso marca la diferencia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Wow. Ellos oraban sin cesar. Sin cesar implica oraban con diligencia, oraban organizados, oraban todo el tiempo, 24 horas, todo el día, toda la noche.
Yo me imagino que hicieron una planilla, no sé cómo escribían, pero ponían de 3 a 4 fulano, de 4 a 5 mengano, y yo qué sé, y Onesíforo de 5 a 6, y Euclide de 7 a 8, yo qué sé, pero estaban orando sin cesar, quiere decir, organizadamente oraban todo el tiempo y no dejaban de orar. Consecuencia, Dios escuchó sus oraciones. Una vez más diga, Dios siempre contesta las oraciones. Convencete vos mismo y decir, Dios siempre contesta mis oraciones. Nunca va a dejar de contestar, pero quizás no te contesta de la manera en que tú quieres que te conteste, pero que te contesta, te contesta. No como ellos esperaban que le iba a contestar, porque Dios no siempre te va a responder como vos pensás. No siempre. Él es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. ¿Y quién le va a decir que no? Si Dios quiere hacer una cosa y no hay ningún hombre, no hay nada en el mundo que pueda hacer cualquier cosa para evitar o para prohibir a Dios que haga tal cosa. Isaías 43:13, atento, Isaías 43:13, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Digan conmigo, ese es mi Dios. ¿Quién lo estorbará? Quizás las oraciones de ellos serían como quizás algunas de las oraciones nuestras. Señor, por favor, toca el corazón del emperador, toca el corazón de Herodes. Señor, por favor, haz que el gobierno romano cambie de actitud y salva a nuestro hermano. Él tiene palabras, Señor, tiene palabras soltadas de que iba a morir viejito, Señor. Y oraba de esa manera quizá, que Dios transforme los corazones de las personas para que no le hagan daño. Una oración que la podríamos hacer nosotros. Pero no creo que estuvieran orando de esta manera. Señor, manda un ángel en el nombre de Jesús y que sobrenaturalmente sácalo de la cárcel, rompe las cadenas, suelta los grillos, abre las puertas, rompe las puertas. No creo que hayan orado así, que escape de las garras del imperio. Quizás sí, pero Dios lo hizo como quiso. ¿Por qué pienso que ellos no oraron de esa manera? Por la sencilla razón de que ellos no creyeron que era Pedro el que estaba golpeando la puerta. No. No pudieron creer que Pedro estaba ahí. El versículo 15, ahí le dicen a Rode, la muchacha que fue a abrirle la puerta, le dice, estás loca, Rode, estás loca. Y otro decía, es su ángel. No podían creer que era él. Ahora, lo que sí sabemos es que ores como ores, Dios escucha e interpreta el propósito de la oración. A veces le queremos enseñar a Dios y decirle cómo Él tiene que hacer para. Y Señor, haz que pase esto y lo otro. Y el Señor interpreta eso. Él no te dice, como yo siempre digo, no, pará, pero yo soy Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Él te entiende. Y va a ser como Él sabe hacer. Y una de las cosas que Él sabe ser y hacer es ser y ser como Dios. Hace las cosas como Dios. Qué bueno, ¿no? Entonces Él hizo como quiso, a su manera, no como se lo pidieron quizá. Yo no sé si hizo dormir a los guardias de la cárcel o los hizo pasar desapercibidos, los hizo invisibles a los ojos de los guardias, él y el ángel y todo. Bueno, el ángel sí, pero él, ¿cómo hizo? Todavía le dijo, hace esto, hace lo otro, y vamos y caminando. No entiendo. Hizo resplandecer una luz en la cárcel que alumbró, dice, toda la cárcel, y aún así nadie los vio. Capaz que era tan fuerte que los cegó a todos. Pero hizo caer cadenas, abrió las puertas, abrió las rejas, hizo lo que quiso. Se mandó cualquiera, diríamos nosotros acá. Pero antes el ángel le da instrucciones específicas, claras a Pedro para efectuar una liberación. Para poder liberarlo, le dice algo importante. Decirle a tu compañero, lo mismo va a hacer contigo. Lo primero, escuchen bien, lo primero que le dice, lo primero que hace y dice el ángel, dice que lo despertó y le dio la orden de levantarse. Es lo que hace el ángel contigo, lo que hace Dios contigo. Te toca en un costado, tocarlo en el costado si podés, bueno, tocarlo en algún lado, en la cabeza, tened cuidado. Y decirle, despertate. Aquí las adversidades, escuchen, los problemas, las adversidades que tenemos que estar pasando producen en nosotros cierto tipo de somnolencia, de cansancio, de apatía, de ganas de tirar la toalla. Nos sentimos literalmente en la cárcel, pero Dios te toca y te dice, despiértate, despiértate.
Hace poco el Señor nos habló de despertar, ¿se acuerdan? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, levantarnos del letargo para que nos alumbre el Señor. Y este domingo nos devolvió el hacha prestada que habíamos perdido y nos enseñó a afilarla contra la roca. Es decir, el Señor viene hablando clarito de cómo tenemos que hacer para llegar a donde Dios quiere que estemos. Y entonces acá también el ángel de Dios nos dice, despierta y levántate. Para levantarte tienes que despertarte primero. Y levántate, es decir, salir de esa posición de indiferencia, de apatía, de comodidad. Hay que hacer un esfuerzo y hay que ponerse de pie para comenzar la travesía tal cual nos enseñaba la palabra el domingo pasado. Hay que ponerse de pie. Lo primero que pasa cuando en obediencia Pedro se levanta, ¿qué es lo que dice la palabra ahí? Lo primero que pasa cuando él se levanta es que se caen, dice acá, se les caen las cadenas. Digan conmigo, la obediencia rompe las cadenas. Así, pero es imposible, estoy despierto, está bien, me levanto, macanudo, pero tengo la... Él no dudó, se despertó y se levantó. Y cuando obedeció, ¡pum!, afuera las cadenas. Entonces no importa qué es lo que te mantiene esclavizado. Las cadenas solo van a caer cuando decidas obedecer su voz, poniéndote en posición de avance, poniéndote en pie. Es lo primero que el ángel hizo. Luego le dijo, cíñete, ajusta tu vida a la palabra. Y de ajustar es sacar todo aquello impedimento que te impide avanzar con tranquilidad. Cíñete, es decir, atar la ropa, ajustar la ropa, pero acá ajustar tu vida a la palabra, ordenar tu entorno, ordenar tus prioridades, prepararte para lo que viene. Porque quizás Dios te mande correr, que nada estorbe tu caminar. Prepárate para tener total libertad en tus movimientos. Cíñete. Una vez que te despertás, te levantás, se te rompen las cadenas, te preparás. Es como cuando vas a correr la carrera, ¿no? Que dice, pronto, listos, todo tiene una posición. Y vos te preparás, se sube en el shortcito, no sé, ahora no sé con qué corren. En mi tiempo corríamos de shortcito y eran cortitos. Tenía que prepararte bien. Decirle a tu compañero, cíñete. El Señor le dice, átate las sandalias, que se afirmen tus pasos. Escucha, en la armadura de Dios, las sandalias eran armas de avance, eran armas de ofensiva. Algunos dicen, pero ¿cuáles eran las armas ofensivas de la armadura? La espada, sí, la espada era una ofensiva, la demás era todo defensivo. No, las sandalias también eran ofensivas porque avanzaban. Decía que debemos tener calzados, los calzados de nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. En el momento que nosotros caminamos soltando paz, el enemigo va cayendo, se va debilitando, es un arma ofensiva. O sea que tenemos que tener las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. E imagínense que si las sandalias están desatadas, podés tropezar, podés caer y te podés lastimar, podés perder firmeza al caminar o podés perder las mismas sandalias, es decir, perder la oportunidad de predicar el Evangelio, perder la oportunidad de soltar paz a la gente. Entonces codiarlo y decirle, atate las sandalias, afirma bien tus pasos. Si las sandalias están desatadas hay problemas. Y luego le dice, envuélvete en tu manto. Digan, yo tengo un manto. Todos tenemos un manto, hay que envolvernos, es decir, cúbrete, protégete, sujétate a tu cobertura. Decirle a tu compañero, tú tienes cobertura. Decirle, tú tienes manto. De eso se trata. No podemos caminar solo en la vida, abierto así nomás, como así, porque somos blanco fácil para el enemigo. El enemigo no pelea con espada, él tira dardos de lejos, pero tú tienes una espada para pelear. Entonces tienes que ir bien cubierto, no solamente con el escudo de la fe, sino que tienes que ir bajo cobertura. No vayas a pelear una batalla espiritual sin cobertura, sin alguien que te esté protegiendo, sin alguien que te levante los brazos, para que el pueblo pueda permanecer o prevalecer en victoria. Así que, decirle a tu compañero, envolvete en tu manto. Y luego hay que tomar una decisión. Una vez que hiciste todo esto, el Señor te dice, sígueme. Digan, hay que seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo implica morir al yo.
nuestro ego, a mis placeres, a lo que a mí me gustaría, a mi manera de pensar, que el Señor respeta tu pensar, pero a veces la manera de pensar que creo que es correcta no es tan correcta. Entonces tengo que sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios, y ahí sí es correcta. Y cuando eso acontece, entonces tengo que llevar mi cruz, es decir, estar dispuesto a morir y crucificar mi carne todos los días. ¿Cuántos están dispuestos a crucificar su carne todos los días? Si no estás dispuesto a hacerlo, no puedes ser mi discípulo. Es lo que dijo Jesús. I'm sorry, dijo el pastor Charlie. Pero es así. Si no estás dispuesto a negarte a vos mismo, a sacrificarte todos los días, dice, sacrificar tu carne, tu ego, tu manera de pensar, tu orgullo, tu vanidad y todas esas cosas que para nada sirven, excepto para tirarte al suelo, no podés ser discípulo del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, haga esto y luego sígame. Y en el camino vas aprendiendo muchas otras cosas. Así que digan conmigo, tengo que seguir al Señor. Una vez que hace todo esto, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque la bendición viene. El avivamiento viene de una manera personal, de una manera colectiva, de una manera congregacional, porque después de este acontecimiento se desató un avivamiento sin precedente. El versículo 23 dice que un ángel hirió al enemigo, hirió al rey Herodes, tipificando al enemigo, dice, quien expiró comido de gusanos. Los que te hacen mal, le va mal. No por hablar de personas, pero el enemigo en sí, el enemigo espiritual que tenemos, aquello que te mantenía atado en cadenas, preso en la oscura celda, ha llegado a su fin. Muy pronto, cuando obedecemos al Señor de esta manera, el Señor nos libera. Los hechos sobrenaturales. ¿Para qué? Imagínense los hechos sobrenaturales. Acá ha pasado muchas cosas raras, ¿no? Pero sí cosas sobrenaturales, como que cae, no sé, oro del cielo. Y hemos visto cosas sobrenaturales, pero no así como... Pero cuando acontece algo así, como le pasó a Pedro, que no sabía si era visión o era realidad. Tenía tanta la unción que no sabía discernir, sí, porque para él, ojalá me pase lo que estoy viendo en visión, decía. Después recién entendió, pero ahora me doy cuenta que me libró de las manos. Increíble. Y no le podían creer los otros. Nah, están bromando, me está cachando Pedro. Ja. ¿Y cómo estoy acá? Y yo qué sé, algo pasó, pero... Entonces cuando ocurren las cosas sobrenaturales, las cosas que hace el Espíritu Santo, eso entusiasma a la gente. Imagínense, viendo unas cosas así, ¿y hasta dónde? Porque queremos más y más y más, hasta el cielo es el límite. Queremos más porque hemos experimentado que el Señor cumple lo que promete. Dice el versículo 24, inmediatamente que dice, el enemigo fue quitado, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos quieren avivamiento acá? Digan, yo quiero avivamiento. Viste que de manera personal cada uno de nosotros queremos un avivamiento. Y capaz que podemos estar pasando por una situación semejante a la de Pedro, aunque no en un nivel físico, aunque no a esa altura. Porque el primer principio para el avivamiento es que Dios saque nuestra alma de la cárcel. ¿Cuántos saben que el alma puede estar metida en una cárcel? Porque ahí muchas veces estamos impedidos de hacer lo que deberíamos. Impedidos de alabar a Dios como conviene, impedidos de adorarlo impedidos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Miren lo que dice el Salmo 142 y verso 7, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. Entonces el alma nuestra puede estar metido ahí. No podemos llegar al avivamiento personal si nuestra alma está en la cárcel. Y cuando se habla de alma, estoy hablando de esa casa interior donde viven los pensamientos, los sentimientos, las emociones y nuestra voluntad. Todo eso puede estar metido en una cárcel. Hay muchos cristianos, no es acá, pero por ahí luchan legítimamente por crecer y por madurar, pero no logran hacerlo porque su voluntad está presa. O su voluntad está dañada, su voluntad está destruida. Quieren, pero no pueden. Se esfuerzan, pero se cansan. Procuran, pero no logran. Intentan, pero desfallecen. Y ahí están queriendo y cinchando como contra la corriente, dicen algunos. Y acá andamos en la lucha, que es cruel y es mucha. Pero no logramos avanzar. Pero tengo buenas noticias. Dios se especializa en sacar a la gente de la cárcel. Qué poco entusiasmo. Eso quiere decir que están todos libres. Pensamiento ando a full con los pensamientos, las emociones, los sentimientos,
mi voluntad, wow, de lleno. Dios se especializa en esto. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Dentro de las funciones que el Espíritu Santo vino para ungir a Jesús en Lucas 4, ahí habla acerca de que justamente esas funciones por la cual lo ungió fue para pregonar libertad a los cautivos, el verso 18, para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que te mantiene cautivo? Hay cosas en nuestra vida, pensamientos lujuriosos, pensamientos que no van de acuerdo a los caminos del Señor, o afán por lo material, o desenfreno por el trabajo. ¿Qué sentimientos te dominan? ¿Qué emoción no puedes controlar? ¿No tienes fuerza de voluntad? ¿Quieres pero no puedes? ¿Te sentís fracasado? ¿Te sentís rechazado? Son pensamientos, sentimientos, no sé. El Señor te dice en primer lugar, despierta. Míralo, codealo y decirle, despierta. Despierta, deja que yo te alumbre, dice el Señor. Hay muchos salmos, el 51, 139, todo que hablan de la humillación del Señor. Es impresionante. Y cómo David le decía, Señor, alumbrame, mostrame, porque hay cosas que yo no sé, hay pecados que yo no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando ya estoy en el pozo cenagoso. Pero mostrame antes de que mi pie caiga, casi digo antes de meterla, mostrame. Pero hay momentos en que parece que nos gusta ir por ese camino, que aunque avanzamos lento, cenagoso, y como dijo Emanuel el otro día, vamos al Jordán, que es ¿cómo dijiste que era una qué? Una cloaca. Pero eso está en nuestra naturaleza. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que aunque la puerca sea lavada, va a volver al cieno, va a volver al barro, y el perro vuelve al vómito. Y vos decís, qué asco, pero está en su naturaleza. Entonces tenemos que dejarnos de superficialidades y entrar a lo profundo de Dios para que Él pueda hacer un milagro de cambio de naturaleza. Él sabe hacer los cambios de tal manera que puede transformar un lobo en una oveja. Hay personas que entran como lobo, se transforman en oveja. Con el Señor se puede cualquier cosa. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y eso es que el Señor te está transformando. Situaciones, adversidades en tu vida hacen que te transforme. Y a veces no nos damos cuenta. El otro quizás se da cuenta, pero tú no. Pero en otro momento decís, en otro tiempo yo hubiera reaccionado distinto. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, que me cambiás? Y después el Señor dice, levántate, toma el control, disponte a avanzar, cíñete. Es decir, discierne todo aquello que te impide moverte en libertad y átalos en el nombre de Jesús. Ponte el calzado del Evangelio, toma la decisión de afirmar tus pasos. Luego te dice, sujétate a tu cobertura, sé obediente, sé fiel, sé sumiso, sé enseñable. Y luego, síguelo a Él. Codealo y decirle, seguilo a Él. Seguilo a Él. La puerta de hierro de tu cárcel se va a abrir por sí sola. Versículo 10. Versículo 10. La puerta se va a abrir por sí sola. Y quizá te acompañe una cuadrita más, pero luego te va a dejar ahí para que te enfrentes a tu llamado. La ciudad. La puerta de hierro que habla era la puerta de la cárcel, que se le abrió por sí mismo para salir a la libertad y enfrentar a la ciudad. Así que codealo y decirle que nada te distraiga. Porque al llamado que Dios te llamó, valga la redundancia, es inquebrantable. Ese llamado, dice que los dones y el llamado, así que no hay vuelta atrás. No hay cárcel que Él no pueda abrir. Si el Señor te encuentra haciendo lo que te mandó a hacer, dice la Escritura que eres bienaventurado. Así que no importa si momentáneamente estás pasando por una situación que no comprendes. No importa si provisoriamente te sentís impedido de lograr el propósito o el destino por el cual has sido llamado. Te digo una cosa, el cielo está trabajando para ti. Te digo, los ángeles te están sirviendo. Todo sirve para potenciarte, todo sirve para elevarte, todo sirve para llevarte a un nuevo nivel. El Señor te manda a hacer algo y tú lo estás haciendo aparentemente bien y de repente se trunca y quedas como metido en una cárcel. ¿Para qué? ¿Por qué lo permite el Señor? Porque te quiere potenciar para más. Después que pasó esto, se potenció todo. No había quien lo parara, Pedrito, después de esto.
Así que hay situaciones que si tú entiendes porque tienes palabra y esperas en el Señor y no andas cometiendo locuras, te puedo asegurar, y pongo las manos en el fuego del Señor, que es la que quema más, de que todo te va a ayudar a bien. Todo te va a ayudar a bien. Porque le crees al Señor, porque estás esperando en Él, y porque lo amas al Señor, y porque sabes que fuiste llamado con un propósito. Entonces todas las cosas te van a ayudar a bien. Entonces vas a ir a un nuevo nivel en el nombre de Jesús y vas a ver la manifestación gloriosa de su poder. En este año vas a comprender el porqué de las situaciones que viviste en los años anteriores. Vas a comenzar a, por así decirlo, a cosechar o a dar a luz todas aquellas semillas que plantaste en otro tiempo, buenas. Y si son malas, ya sabes que tenés que arrepentirte y sacar todo eso para que no crezcan. Pero vendrá luz a tu vida. Vendrá alumbramiento para manifestar el reino. Amén. Entonces, ¿cuál es la situación que está impidiendo que tú avances? Es provisoria. Codiarlo y decirle, es provisorio. Es provisorio. Le pasó a José. Y José sabía que todo lo que le iba pasando era provisorio porque tenía palabra. ¿Cuántos tienen palabra acá? ¿Cuántos saben a dónde Dios los quiere llevar? Y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estás frenado? ¿Qué pasa que no avanzo? ¿Qué pasa con...? Tranquilo. Hacé lo que tenés que hacer. No dejes de hacer lo que tenés que hacer, porque no te vas a cruzar de brazos esperando que Dios haga todo. Dejas de orar, dejas de venir a la iglesia, dejas de ofrendar, entonces evidentemente que nunca vas a llegar. Pero si uno hace lo que Dios te manda, esperás en el Señor, te puedo asegurar que el momento que estás pasando ahora, leve tribulación momentánea, va a pasar. ¿Cuántos toman esta palabra? Así que lo que estás pasando va a pasar. Ponete en pie, por favor. Buscar al Señor en esta adoración y decirle que estás entendiendo, hoy estás entendiendo por qué estás pasando por esa situación. Y cualquiera sea el área de tu vida donde aparentemente estás como preso, donde no avanzás, porque puede ser el área almática, como te dijimos. Por eso la Escritura hablaba de saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Quizás no tienes fuerzas para alabar al Señor porque en tu alma, en algún área de tu alma, ya sean los sentimientos, en las emociones, en los pensamientos, en tu propia voluntad, en tu mente, quizás hay algo que está impidiendo alabar al Señor como es debido. Y ahora es momento de alabando y adorando al Señor, decirle, Señor, perdóname. Porque no estoy sintiendo que estoy avanzando. Y hoy estoy entendiendo de que esto es provisorio. Voy a hacer lo que me corresponde. Nunca voy a dejar de alabar tu nombre, de entronarte a ti en mi corazón. Nunca voy a dejar de adorarte a ti y de presentarte a ti lo que es tuyo. Y de esa manera convence, por así decirlo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros. Y tú, Señor amado, nos ayudas a poner todos los días esa leña de alabanza, de gratitud, de estudio de la palabra, de meditación, de escuchar tu palabra, de venir a tu casa. Son todas leñas que podemos poner para que el altar siga encendido. El fuego no se apagará. Y a veces pensamos, Señor, cómo quisiéramos tener la fe de Pedro, cómo quisiéramos tener la fe de aquellos primeros apóstoles que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por ti. Y a veces solemos pensar diciendo, bueno, pero ellos te vieron resucitado. Padre, pero tu palabra dice, más bienaventurados son ustedes que sin ver creyeron. Señor, y mucho de las palabras dice, muchos quieren anhelar vivir en los tiempos que estamos viviendo nosotros, donde sin ver creemos y donde tú respaldas nuestra fe y podemos ver cosas sobrenaturales porque te creemos a ti, porque te amamos a ti. Señor, perdona nuestra incredulidad muchas veces y perdona por hacer nuestras cosas con nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor, por estar golpeando muchas veces el árbol con el hacha desafilada, y ayúdanos, papito, a volver atrás, a meditar en tus caminos, a afilar el hierro y poder trabajar tranquilos sabiendo de que tú eres el indicado en sacarnos de los lugares donde nosotros por negligencia nos metemos o donde el enemigo nos mete pensando en hacernos mal. Pero tú, Padre, transformas toda maldición en bendición, y todo lo que el enemigo trama contra nosotros se le vuelve en contra a él
y tú lo utilizas a nuestro favor. Qué grande eres, Señor. Yo quisiera creer que todos están creyendo estas palabras. Quisiera creer, Señor, de que tú sabes, que ellos saben que tú obrarás por lo mejor para sus vidas y que esta circunstancia que está pasando ahora es temporal, es provisorio y es una leve tribulación. Por eso, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, también por abrirnos los ojos en entender que muchas veces nosotros los líderes somos de alguna manera perseguidos para que tú también pruebes a tu iglesia. Pero la iglesia está orando. La iglesia está orando. Y tú, Señor, respondes las oraciones de tu iglesia. A tu manera, Señor, por supuesto, pero lo respondes. Y nosotros estamos seguros de que también, sea cual fuere la situación que estamos viviendo ahora, eso va a ser utilizado por ti para bendecirnos y para darnos más prosperidad, para darnos todo lo que tú has anhelado en tu corazón para cada uno de nosotros. Señor amado, te bendecimos, te honramos, respetamos tus decisiones, eres soberano, estamos sujetos a ti, Señor. Y gracias por la situación en que estoy pasando. Gracias, Señor, porque si persigo el blanco, si persigo la meta, voy a llegar a donde tú quieres, pero con fuerza, con poder. Y todo me va a ayudar a bien, porque te amo y porque conozco el propósito de ese llamado. En el nombre de Jesús, te doy gracias de todo corazón y te pido, Padre, que me muestres la salida y que abras las puertas de hierro, que se abran por sí solas, y enfréntame a mi llamado y a mi propósito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor en gratitud al Rey por su palabra. Te honramos, papá. Amén, Señor. Gracias, Señor. Toma tu lugar, por favor. Estamos anunciando este año 2020 de alumbramiento, los horarios. Hoy miércoles a las 20, todos los tiempos así, excepto dentro de 2 semanas que vamos a empezar la semana de santificación. Los sábados los jóvenes van a estar a las 20 horas siempre, y los domingos a las 6 de la tarde. Culto número 8, este domingo 26, a las 6 de la tarde en este lugar. Un culto espectacular. Comenzamos luego, ya prontito, el domingo 2 de febrero, la semana de santificación. Toda la semana estamos viniendo a la casa de Dios a las 20 horas todo el tiempo, excepto el domingo, que venimos a las 18 horas, ¿ok? El domingo 2 venimos a las 18 horas y luego todos los días vieron que está 8 p.m., 8 p.m., 8 p.m., 8 p.m. Está. Atención, domingo 9 de febrero, que es cuando termina la semana de santificación, no hay reunión. Planifica una reunión familiar, ¿ok? Planifica para el domingo 9 una reunión familiar. Se viene el Campa 2020 de los jóvenes, atención, con muchas palabras, con talleres, con juegos, sellados para conquistar. ¡Wow! A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Sellado para... Mirá el sellito ese, está espectacular, ¿no? No se nota mucho, pero está bueno. Van a haber invitados especiales, adoraciones, etcétera, etcétera, del 9 al 12 de abril. Y bueno, están trabajando los muchachos para sacar para los costos. Así que vamos arriba, sigan trabajando, está buenísimo. Le están dando de punta. No sé si hoy venden algo los jóvenes o qué, no sé. Gloria a Dios. Muy importante. El 1 de febrero, es decir, un día antes del sábado, del 2, el primero está antes del 2, ¿verdad? Entonces, bueno, el sábado 1 de febrero, bautismo en Ipusa. Bien, pongámonos en pie entonces, por favor. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.